Buenas, mi compañero Anton Campos y mi persona Xochitl Víctor presentaremos el desarrollo de la práctica de linealización del curso de sensores y actuadores. El termistor utilizado es el termistor TTC 05103 y algunos datos relevantes de la hoja de datos de este termistor es que la resistencia a temperatura ambiente es de 10 kΩ, el factor B es de 4050 y el valor máximo de corriente que puede conducir el termistor antes de entrar a la zona de autocalentamiento es de 2 mA. Aquí se procede a calcular A, B y C del termistor de acuerdo con la gráfica de resistencia y temperatura. Para esto se toman tres valores. En 100 grados centígrados, que es igual a 373 Kelvin, se tiene una resistencia de 0,6 kΩ. A 40 grados centígrados, que es igual a 317 Kelvin, una resistencia de 5 kΩ. Y a menos 20 grados centígrados, que es igual a 253 Kelvin, se tiene una resistencia de 100 kΩ. Con los datos mencionados anteriormente y con la ecuación de resistencia del termistor podemos sustituir los valores de temperatura y resistencia y crear un sistema de tres ecuaciones en donde, resolviendo el sistema, tenemos los valores de A, B y C de la ecuación característica del termistor. Una vez obtenida la ecuación, se procede a calcular los valores de resistencia para las temperaturas límites. En este caso, de 0 grados centígrados y 50 grados centígrados, los cuales se tienen que cambiar a Kelvin. Para la temperatura de 0 grados centígrados, tenemos que una resistencia de 34 kiloohmios aproximadamente. Y para 50 grados centígrados tenemos que es de 3500 ohmios. Debe destacar que en un termistor la resistencia varía de forma logarítmica con respecto a la temperatura. En el circuito de la figura 3, al lado izquierdo, se observa el circuito original utilizado en la práctica número 2, donde se utilizó una fuente de alimentación y una resistencia en serie con el termistor. No obstante, para linealizarlo, se agregó una resistencia en paralelo con el termistor, como se observa en la figura derecha, donde está el circuito modificado, donde RB es la resistencia de sesgo o bias, RL es la resistencia que se agregó para linealizar el circuito, RTerm es la resistencia al termistor y VI es la tensión de alimentación. En esta diapositiva se presenta el cálculo del valor de la resistencia equivalente y también de la tensión de salida del termistor a 0 grados centígrados. Para este caso se utiliza la ecuación de resistencia equivalente en paralelo, donde RT es la resistencia equivalente que es igual a 1 entre RL más 1 entre la resistencia del termistor, todo esto elevado a la menos 1. Sustituyendo los valores correspondientes, se observa que la resistencia equivalente es de 4361,74 más menos 0,01 ohms, donde esta incertidumbre es asociada al valor de la resistencia al termistor a 0 grados centígrados. Por su parte, la tensión del termistor se calcula como un divisor de tensión, donde el divisor de tensión sería igual a VI por RT, todo esto dividido entre la resistencia de bias más la RT, que es la resistencia equivalente. Sustituyendo los valores correspondientes, se observa que la tensión del termistor es de 1,52 voltios. Del mismo modo, podremos calcular la tensión de salida con la resistencia equivalente del termistor. Para eso utilizamos el valor de resistencia de 5 ohmios más el valor de 3517, que es el valor de la resistencia a 50 grados centígrados del termistor. Se calcula la resistencia equivalente, que es un paralelo entre ambas, y da una resistencia total de 2064,78 ohmios. De igual forma, se hace un divisor de tensión con la resistencia de base, y esto nos da que la corriente a 50 grados centígrados del termistor debe ser de 0,86 voltios. Ahora se procede a encontrar una ecuación lineal que relaciona la tensión de salida del circuito con valores de temperatura. En este caso se definen pares ordenados de la forma x, y, con x igual a la tensión de salida del circuito y y la temperatura del sensor. Entonces, en este caso A es 1,52 de tensión de salida del circuito con 0 grados centígrados de temperatura y B 0,86 como tensión de salida del circuito y 50 como temperatura del sensor.
y se utiliza pues la ecuación del cálculo de una pendiente de una ecuación lineal donde sería y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1 y sustituyendo los valores de los pares ordenados se tiene que 50 menos 0, todo esto dividido entre 0,86 menos 1,52 da un valor de menos 75,44 como pendiente. Por su parte, la intersección con el eje vertical sería b igual a y menos m por x, donde sustituyendo los valores correspondientes utilizando el par ordenado A, entonces se obtiene que b es 114,55. De modo que la ecuación lineal se muestra al final que es y igual a menos 75,44x más 114,55. En este caso tenemos la implementación del circuito, el cual cuenta con dos resistencias, una en paralelo al termistor y una en serie. En este caso podemos observar que en la pantalla nos da un valor de voltaje y de temperatura. Y a la hora de darle un cambio de temperatura al termistor, podemos ver cómo la temperatura aumenta y el voltaje disminuye. Aquí podemos observar un poco la implementación del código en Arduino. En este caso lo que nos interesa es utilizar el voltaje que lee el Arduino del pin 0 con el paralelo del termistor. En este caso se utiliza casi prácticamente el mismo circuito utilizado en la práctica del termistor, solo que esta vez se muestra en la pantalla el voltaje, el cual está definido como un valor que obtiene el Arduino que está entre 0 y 1023, por lo que para obtener el voltaje real habría que dividir 1023 entre el valor que nos lee el Arduino en el pin. Con este voltaje igualmente podemos calcular la temperatura utilizando la ecuación lineal, y esto se puede observar en la parte izquierda. Y en la parte derecha se puede observar los diferentes comandos utilizados para mostrar los valores en el LCD. En último lugar, se hicieron unas pruebas para calcular diversos valores de tensión y temperatura en tres casos. El primer caso es la temperatura ambiente, el cual nos dio una tensión de 1.33 voltios y una temperatura de 14 grados centígrados aproximadamente. Con calor, en este caso lo que se hizo fue presionar el termistor con la yema de los dedos para así crear un cambio de temperatura. Nos dio una tensión de 1.30 voltios y una temperatura de 16.74. Y en la parte de frío, para lograr esto se colocó el termistor en un congelador de una refri durante un momento y seguidamente se colocó en el circuito. Esto nos dio que el termistor da un voltaje de 1.35 voltios y una temperatura de 12.34. Podemos observar que estos valores, al parecer intermedios, se alejan un poco de la realidad. Esto debido a que a la hora de realizar la linealización del termistor, del voltaje, esto puede ocasionar que en los valores que no sean extremos exista una gran desviación entre el valor real que debería tener el termistor. Esto sería todo. Muchísimas gracias.